Hola, vamos a instalar estos amortiguadores. Es una marca que me recomendaron varias personas, dicen que sale muy buena. Yo la verdad soy de usar más los KIB o los Gabriel o los Bogué, pero en esta ocasión muchos me recomendaron estos Monroe y pues los vamos a instalar. Esta es la medida que le queda al Spark, creo que al Beat también, no estoy seguro. De todos modos tienen que investigar antes de comprar amortiguadores. En este video vamos a instalarlos, así que pues acompáñenme. Bien, para comenzar hay que atrancar, ponerle unos calces a las llantas, calce acá también, miren. Y bueno, una de las precauciones que hay que tomar es que si vamos a usar el gato de agencia, que ya sé que me van a decir que no es para esto este gato, bueno, es ponerle unos blocks como vemos ahí y poner el Spark en primera velocidad, poner el coche en primera velocidad y obviamente poner también el freno de mano. Esta es una de las precauciones que deben de tomar: poner los blocks, dejar el gato. Y bueno, esto es en caso de que no tengan la herramienta requerida. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, un dado de 14 milímetros para sacar los tornillos que sostienen el amortiguador allá abajo. Ese otro también, estos ya los cambiamos, pero en este video vamos a ver cómo se cambian. Si tienen un maneral con dado de 14 milímetros, muchísimo mejor, ya que esos tornillos, si nunca han cambiado amortiguadores, están durísimos, durísimos, durísimos. Entonces no es necesario quitar la llanta. Con el simple hecho de tener acceso a esta parte ya podemos quitar el amortiguador. Entre la herramienta que vamos a necesitar es un dado de 14 milímetros, un dado Allen de 1/4 en dado caso de que el amortiguador lo requiera, el nuevo que vayan a poner, un dado hexagonal de 1/4 también. Van a necesitar herramienta plástica para sacar grapas, el dado de 1/4 que van a ocupar también para quitar los amortiguadores originales. Y yo ocupé esta llave inglesa porque no tengo llaves de la medida, entonces les recomiendo, si no tienen la llave de la medida, ocupen una llave de estas inglesa y un desarmador de cruz. Yo aquí tengo unos dados de cruz y obviamente nuestros amortiguadores nuevos, ahorita que les estoy diciendo, ya están instalados. Como dice el título del video, eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. No es necesario sacar las llantas, simplemente es levantar el auto. Y pues bueno amigos, vamos a ver cómo se instalan, vamos a ver qué fue todo el proceso y bueno, comenzamos. Pues bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es con una paleta plástica para sacar las grapas. Lo que vamos a hacer es, esta grapa vamos a sacar esta otra y esta otra. Son 3 grapas que vamos a sacar para poder tener acceso, además de un tornillo que está aquí. Entonces sacamos este tornillo y vamos a jalar esto para poder tener acceso al tornillo del amortiguador. Ahí está, miren cómo sale re fácil teniendo la herramienta. Ahí está. Bueno, salió volando, ahorita lo vamos a buscar. Abrimos la puerta y empujamos este plástico de aquí a acá para que se libere. Y bueno, pues el tornillo ahí está atorado. Y jalamos este plástico. Vamos a desconectar la bocina. Ya que logramos abrir un poco este plástico, un poquito, vamos a quitar el protector de polvo del amortiguador y ahí tenemos el tornillo que sostiene el amortiguador. Bien, vamos a agarrar este dado de 1/4 con su matraca y lo vamos a poner ahí en esto de aquí del amortiguador. Y ahora vamos a aflojar el tornillo, vamos a buscar la dirección en la que debe de salir para que trabe.
Y listo, ya salió lo que es la tapa. Estas gomas ya salieron. Las hacemos a un lado y ya tenemos libre el amortiguador, como pueden ver ahí. Ahorita lo vamos a desatornillar de abajo para liberarlo. Con el dado de 14 milímetros vamos a aflojar este tornillo que tenemos aquí para que ustedes puedan sacar el amortiguador una vez aflojado el de arriba de adentro de la cajuela. Bueno, y aquí ustedes pueden ver, aquí tengo el viejo amortiguador, acá tengo el nuevo amortiguador. Este amortiguador ya se estaba echando a perder. ¿Cómo sabemos que se está echando a perder? Miren, se sume con mucha facilidad, a tal grado de que regresa despacio. Miren, regresa muy despacio. Muy despacio. Eso quiere decir que si nosotros sumimos este que está nuevo, nos cuesta trabajo meterlo y regresa rápido, a comparación de este otro. Si lo sumimos, regresa muy despacio. Eso quiere decir que este amortiguador ya no sirve. Bueno, ya le quitamos el cubrepolvo, que es esta pieza, y la goma, el tope de aquí. Esto va así, lo vamos a poner en el nuevo amortiguador. Si ustedes lo quieren comprar nuevo, lo pueden hacer. Yo no lo compré nuevo porque no lo encontré, pero más adelante sí se lo voy a cambiar, porque pues es una pieza que se acaba muy rápido. Entonces lo voy a conseguir y se lo voy a cambiar, pero por el momento se lo voy a dejar así. Este que tiene y este tope lo ponemos aquí en el nuevo y listo. Miren, como les decía, este amortiguador, si lo sumimos, regresa muy despacio, a comparación del nuevo, que cuesta mucho trabajo sumirlo. Y regresa más rápido. Eso es lo que debe de hacer un amortiguador en buen estado. Y pues sí, ya este amortiguador ya estaba mal, entonces lo vamos a poner por aquí para verlo más tarde. Entonces vamos a agarrar nuestro cubrepolvo y lo vamos a meter en el nuevo amortiguador. Lo vamos a empujar hasta el fondo y ya dejamos que regrese. Le vamos a poner esta pieza que también es del otro amortiguador y listo. Vamos a ponerle esta pieza para topar y atornillar con su tornillo que trae nuevo. Lo ponemos así y atornillamos. Bueno, aquí ya está acomodado, ahorita vamos a atornillar. Aquí ya apretamos el tornillo y ya está listo nuestro amortiguador nuevo. Recuerden que puede ser un tope de Allen que tiene esto. Yo le puse aquí un Allen de 1/4, una extensión, una matraca, para que esto se detenga y pueda yo atornillar esta tuerca y quede bien apretada como debe de ser, y suba y ya se acomode. Recuerden que va primero esto, luego la goma con el lado salido hacia abajo y luego esta rondana. Ya está atornillado ahí y ya está atornillado acá. Ya solamente vamos a ponerle su tapa
y listo, ya está listo este amortiguador. Ya podemos montar todo en su lugar. Bien, aquí básicamente es lo mismo que el lado anterior, solo que este lado no tiene grapa de este lado, solo esas dos y el tornillo que les mostré que está aquí. Ese es el mismo que está aquí de este lado. Y bueno, aquí tengo que buscar la grapa que salió volando. Y bueno, ahí ustedes pueden ver, ya este lado ya está. Quitamos primero esta argolla, después sacamos esta goma. Recuerden que esto va para abajo. Y por último, esto que es la base para atornillar el amortiguador. Y aquí ya está flojo el amortiguador. Ya solo vamos allá abajo a desatornillarlo. Vamos a quitarle esta pieza. Vamos a sacar toda esta pieza. Recuerden que ustedes tienen que comprar estas piezas nuevas. Yo las voy a comprar después, ya que no la encontré. Es bien difícil encontrarla. Creo que la voy a tener que comprar en línea. Esto lo estoy haciendo para que ustedes sepan cómo se pone. De ser por mí, yo lo compro nuevo y si hubiera, pero pues esta es la tuerquita que hay que quitarle a la cabeza del amortiguador, y la ponemos acá adentro, que es donde la vamos a ocupar. Hundimos el amortiguador completamente. Y ya, vamos a meterlo otra vez en su lugar. Ahora sí, vamos a atornillar aquí. Centramos. Ahora sí, vamos a poner la goma aquí. Y por último, esta pieza. Y el nuevo tornillo. El nuevo tornillo es el que vamos a poner. Empujamos un poco el amortiguador. Ahí está. Tomamos nuestro dado de 1/4 y lo ponemos. Bien, pues después de instalar los amortiguadores hay que probarlos. Ya no se siente muy duro atrás. Después en otro video vamos a cambiar los delanteros para que ya quede parejo el asunto, solo que los delanteros todavía están en buen estado, no tienen problema. Al pasar los topes todavía se sienten suaves, o sea, no necesita todavía cambio. A ver si ustedes van a alcanzar a ver brincar uno de esos carros. Se baja y se sube. Ahorita lo van a ver. Ahí está, 1, 2, aquí es donde azotamos. Ya no azotamos. Ahora sí, los topes es el detalle aquí. Siempre que pasaba un tope así, el amortiguador de atrás, hagan de cuenta que se dejaba caer, o sea, no tenía ese como regreso. Los vamos a meter en una calle muy fea para probar esos amortiguadores. Miren cómo está.
Está bien fea la verdad, pero nos va a permitir probar los amortiguadores a ver qué tan suaves son. Ese tic tic que se escucha es porque adelante ya me faltan cambiar los bujes del lado derecho. Del lado izquierdo los cambié, pero del lado derecho todavía no. Tal vez hagamos un video de eso. Se sienten muy suaves, como pie de princesa bajando de la carroza. Así se siente. Y pues bueno chicos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por visitar este video. No se pierdan los próximos videos si están suscritos. Y si no están suscritos, suscríbanse. Muchas gracias por haber acompañado. Comenten qué les parece. Y nos vemos hasta la próxima.